Hey, soy yo, Maori, el tipo que hizo meme de Taifei hace 5 años. Tal vez no hayan hablado de mí, pero de seguro lo harán en un momento. En el futuro, falta poco para la década nueva y ahora necesito. Bueno, ustedes necesitan la parte 2 del video de crucerías, ya que Taifei hizo el server de nuevo, por si no sabían. Y no sabían que existe el TV de Taifei. Y no sabían que existía yo. Ni siquiera les importa que es el TV de Taifei, ¿verdad? Bueno, en realidad, dos personas me han pedido por favor que hiciera la secuela. Realmente dos personas, no fue tanta gente, pero me lo han pedido y no lo voy a hacer. Voy a hacer algo más importante aún. Voy a leer la historia de los godos. Y si no saben qué son los godos, voy a decir ahora. Ignorantes, ignoramos. Bueno, perdonen mi comprensión lectora de tercero año, pero ahí va. Ya. Los godos, pueblo germánico originado en Suecia, fueron conocidos por los romanos desde el siglo I después de Cristo, presionados por los desplazamientos de los hunos desde Asia Central hasta Occidente. Los godos se habían dirigido hacia Europa Occidental atravesando el Danubio para escapar de las hordas que les avecinaban. Tras tomar parte de la caída de Roma, rivalizaron con los otros pueblos bárbaros durante el principio de la Edad Media por los restos del Imperio Romano de Occidente. Por cuanto sabemos, los godos procedían de la región Götaland, en Suecia, y se dividieron en los dos grupos al emigrar al sur de Europa Central. Los visigodos o godos de oeste se asentaron durante el siglo II de la actual Rumania. Los ostrogodos o godos del este se asentaron en la costa noroeste del Mar Negro, en la actual Ucrania. Los godos se quedaron en Suecia, fueron posteriormente conocidos como los gautas en el siglo 376 después de Cristo. Los visigodos fueron expulsados de sus territorios y se desplazaron hacia el sur atravesando el Danubio. Su fuerza, que se estimaba 60 hombres, entre hombres, mujeres y niños, tras derrotar un ejército romano de Constantinopla. Se asentaron al sur del Danubio durante un breve periodo para después de dirigirse hacia Italia. Saquearon Roma en el año 409 bajo las órdenes del rey Alarico, marchando después hacia el norte, concretamente hacia la Galia. Los romanos le cedieron el sudoeste de la Galia. Desde ahí, y con el tiempo, extendieron su dominio a todo lo que es actualmente España y Portugal. Los ostrogodos se libraron del dominio huno y a finales del siglo V, una gran parte de ellos siguieron a sus congéneres, los visigodos, hacia Italia. El emperador del Oriente, que quería disponer al rey de los Érulos, Odoacro, que hizo caer en el Imperio Romano de Occidente, los animó a llevar a cabo la invasión. Los godos entraron a Italia en 448 bajo las órdenes de Teodorico, que ya era rey de los actuales territorios de Suiza y los Balcanes, derrotando totalmente a Érulos en el año 493. El reinado de Teodorico duró poco tras su muerte en 526. 10 años más tarde, los bizantinos enviaron un ejército a Italia, el bando del general Belisario, con la excusa de poner paz a la lucha de posesión al trono. Los bizantinos pretendían recuperar Italia y recuperar el antiguo reino romano del occidente. La guerra se alargó, devastando el campo conjuntamente de las plagas y el hambre. En el 552, los ostrogodos fueron finalmente vencidos en Italia. Dejaron de existir como grupo concreto a finales del siglo VI, cuando una tribu de bárbaros, los lombardos, invadieron el norte de Italia. El reinado de los visigodos fue más duradero. A finales del siglo V, Clodoveo, rey de los francos, expulsó a los visigodos de Francia, haciéndoles cruzar los Pirineos. El reino se fragmentó tras su muerte y los visigodos quedaron en paz durante algún tiempo. Pero en el 711, una nueva amenaza avanzaba hacia el sur, los ejércitos bereberes, cruzando el mar desde el norte de África, y en un periodo de 4 años destruyeron el último reino visigodo. Los ostrogodos que se quedaron en Ucrania son conocidos como los godos de Crimea, los cuales fundaron un reino en el sur de Ucrania, en constante lucha contra los turcos cázaros en el siglo VIII. Eran un pueblo cristiano ortodoxo y contaban con el apoyo del Imperio Bizantino. La caída de estos últimos en el año 1453, el apoyo de los turcos otomanos a los cázaros, precipitó la caída del Imperio godo en 1475. Los godos, que se quedaron en Götaland, conocidos como los gautas, fundarían un reino al sur de Suecia, que sin embargo perdió su independencia a manos de los vikingos durante la unión de Kalmar en el año 1497.
Después de una importante cantidad de revueltas independistas, los gautas recuperarían su dependencia en el año 1523, uniéndose a los suiones para fundar el reino de Suecia. Hoy se recuerda a los godos por haber sido los primeros a sacar Roma, y en consecuencia por haber dado comienzo a la caída definitiva del antiguo orden mundial europeo. Sin embargo, la admiración que sentían por la cultura romana y sus intentos de preservarla permitieron que gran parte de esta se conservara. Así, por ejemplo, las actuales lenguas de Italia, Francia, España, Portugal y Rumanía proceden del latín, aunque con influencia de otras lenguas posteriores. No son regresos de alemán, como es el caso de inglés. Damn. ¿Saben eso? ¿Sabían que era variaciones del inglés al alemán? Eso es al revés. ¿Lo sabían? Yo no. Y lo leí de la página de Age of Empires. ¿Saben lo que se aprende jugando juegos? Pueden ser de los padres. Pero algo que ustedes no aprenden, o bueno, ustedes dos personas que no voy a mencionar, no voy a hacer la secuela, la broma se va a gastar si la hago de nuevo. Lo siento, voy a hacer un video de verdad otro día tal vez. Un top quizás de cagones. El spoiler alert, el primer puesto es el Marchidote. Sí, es el efecto. Lo siento, man, March. Pero March. Lo siento, March.